Hola queridos suscriptores, en esta ocasión, les traigo un video muy interesante. Antes de comenzar, los invito a seguirme y darle me gusta. Sin más, comencemos. Este es un video sobre el iceberg de Venezuela. Con curiosidades, hechos históricos, récords, etcétera, etcétera. He tomado como fuentes, Wikipedia, páginas del gobierno venezolano y otras fuentes de internet. El iceberg está dividido en varios niveles, dependiendo su valor histórico, político y de interés general. Nivel 1. Las morocotas de Gómez. Juan Vicente Gómez Chacón, fue un dictador, político y militar venezolano que gobernó de manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935, en el período conocido como Gómezismo. Fue vicepresidente durante la dictadura de Cipriano Castro. Tras organizar un golpe de estado en contra de él, se hizo con el poder en 1908. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillos criollos y casi un siglo de guerras civiles, además de lograr la cancelación de las deudas de la nación. Sus detractores lo llamaban el Bagre, apodo de los lugareños tachirenses. Las morocotas de Gómez se refiere a la leyenda del supuesto tesoro escondido por el expresidente venezolano Juan Vicente Gómez, compuesto principalmente por monedas de oro llamadas morocotas. Estas monedas, también conocidas como doble águila, eran equivalentes a $20 estadounidenses y circularon entre 1849 y 1933. La leyenda sugiere que Gómez acumuló una gran fortuna en morocotas durante su gobierno y que esta fortuna fue escondida después de su muerte en 1935. Surgieron rumores sobre un tesoro escondido, alimentando la leyenda de las morocotas de Gómez. El indio Tarazona, hombre de confianza de Gómez, fue buscado por el gobierno después de la muerte del dictador, ya que se creía que conocía el paradero del tesoro, pero nunca reveló información al respecto. Se dice que se realizaron búsquedas en diferentes lugares, incluyendo estados como Aragua y Carabobo, e incluso en el balneario de Macuto, sin éxito. En resumen, las morocotas de Gómez es un término asociado a la leyenda del tesoro oculto por el dictador venezolano Juan Vicente Gómez, que supuestamente consistía en grandes cantidades de monedas de oro. Un pingüino en Maracaibo. El 29 de agosto de 1955, una noticia entristece a la población infantil del Zulia, al enterarse de la muerte de un pingüino, que desde tierras heladas decidió navegar en las aguas de nuestro lago, convirtiéndose en la mascota de todos los zulianos de entonces. Esta simpática ave marina fue rescatada y atendida por el bachiller Agustín Pérez Piñango y albergada en el Museo de Ciencias Naturales de Maracaibo, situado en el sector Áticos por abajo, donde se le proporcionó una alimentación con un alto contenido de calorías y se adaptó bien al clima tropical cálido de la ciudad. Este acontecimiento fue algo tan poco común, que motivó a varios ornitólogos y veterinarios de Estados Unidos y Europa, acudieran a observar el fenómeno de aclimatación del animal. Hasta el famoso columnista Ripley, del programa Aunque usted no lo crea, se trasladó hasta la capital zuliana, para realizar un reportaje sobre esa curiosidad animal. El pingüino murió a causa de una pedrada que le dio un niño, y lo hizo caer inconsciente en la pileta de agua donde se ahogó. Esto lo confirmó el popular médico zuliano Adolfo Pons al practicarle la autopsia. Fue tanta su popularidad que la esquina de las calles El Tránsito y San Fernando de El Saladillo de Maracaibo, se conoce como El Pingüino. Además, una fábrica de helados llevó ese nombre, y el novelista venezolano Salvador Garmendia escribió un cuento infantil titulado Un pingüino en Maracaibo. El secuestro de la espada de Bolívar. El secuestro de la espada de Bolívar por el M-19 en 1974 fue un evento que marcó la historia de Colombia, combinando elementos de robo, recuperación y simbolismo político. El grupo guerrillero, liderado por Álvaro Fayad, sustrajo la espada de la Quinta de Bolívar, un acto que generó polémica y un fuerte rechazo en Colombia y Venezuela. La espada, que perteneció al libertador Simón Bolívar, fue devuelta en 1991, tras la desmovilización del M-19, y desde entonces ha sido objeto de discusión y debate sobre su significado. El 17 de enero de 1974, el M-19 irrumpió en la Quinta de Bolívar, rompiendo el candado de la habitación donde se encontraba la espada y pintando mensajes en las paredes. El robo fue un acto simbólico, parte de la estrategia del M-19 para unificar a la izquierda colombiana bajo el bolivarianismo. El grupo guerrillero justificó la acción como una forma de devolver la espada a la lucha popular, considerándola un símbolo de libertad y resistencia.
La espada permaneció en manos del M-19 durante 17 años, y su paradero fue un misterio, con especulaciones de que estuvo en Cuba, según información compartida por líderes del M-19 en un artículo de eltiempo.com. En 1991, tras la desmovilización del M-19, la espada fue devuelta al Estado colombiano, específicamente al Banco de la República. La espada no fue exhibida públicamente hasta el acto de posesión de Gustavo Petro en 2022, donde se convirtió en un símbolo de reconciliación y memoria histórica. La muerte de Renny Ottolina. Renny Ottolina era un locutor, productor y animador de radio y televisión, con una sólida carrera tras haber estado en Radio Caracas Televisión, Venevisión y Venezolana de Televisión. Había fundado el partido Movimiento de Integridad Nacional Unidad, concentrado en la clase media y en la juventud, con el que pretendía consolidar una tercera vía en la política fijista de Venezuela de ese entonces. Según el diario El País, Ottolina era la más distante imagen de un político clásico, había conseguido atraerse una buena porción del electorado independiente, nutrido preferentemente por jóvenes recién llegados a la edad de voto y por desengañados partidarios de los partidos tradicionales en Venezuela, el Socialdemócrata Acción Democrática y el Socialcristiano COPEI. Ottolina había promovido el proyecto de enjuiciar al presidente Carlos Andrés Pérez por traición a la patria y le habían cerrado las puertas en varias emisoras como en canales de televisión con el fin de bajar su audiencia. Ottolina se hallaba a 2 semanas de formalizar su candidatura para las elecciones de diciembre de 1978. Su partido había estado variando entre el tercer y cuarto lugar en la intención de voto, según las encuestas. Según El Nacional, Carlos Olavarría le había ofrecido a Ottolina trasladarse en avioneta, lo que Ottolina habría aceptado. La avioneta Cessna 310J en cuestión despegó a las 5:15 p.m. con normalidad desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según Nedo Pérez, coordinador de la búsqueda. El piloto era Carlos Olavarría y viajaban también Ciro Medina, Luis Duque y César Oropeza. El control de tráfico aéreo declaró la alerta tras pasar una hora de que la avioneta no llegara a Porlamar, el cual era su destino. Los cuerpos se encontraron fragmentados 4 días después de la caída de la avioneta. El sitio del accidente fue localizado al oeste del Pico Naiguatá en la meseta del Cerro Las Mercedes, en un sector llamado el Farallón de los Indios. Enrique Martín fue uno de los primeros en llegar a la escena, y dijo: ese día había una capa de estratos, de nubes que no son difíciles para la aviación, pero no te permiten tener visibilidad. Esta capa de estratos más o menos comenzaba cerca de La Guaira y terminaba en Higuerote. Las investigaciones al respecto fueron llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y determinaron que el accidente había sucedido por presunta impericia del piloto y por malas condiciones climáticas. En principio dijeron que la aeronave había caído en una zona plagada de tiburones, luego de eso que había caído en una de las montañas. En la búsqueda duraron una semana mientras las personas esperaban que el locutor estuviera con vida, pero lamentablemente, las esperanzas fueron pocas desde aquel caluroso 16 de marzo, cuando las emisoras de amplitud modulada daban el extra y las personas presentían que el animador había fallecido. Bueno, hasta aquí la primera parte de este iceberg. Espero puedan dejar sus likes y que se suscriban al canal. En el próximo video estaré nombrando a varios de mis suscriptores. Hasta luego.